Muy bien, mis queridos hermanos, pues en esta ocasión nos encontramos en el estudio bíblico de congregación de la semana del 17 al 23 de febrero de 2025. Este estudio tiene el título Estoy listo para morir, basado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículos 10 al 12. Pues mire, efectivamente vamos a comenzar con este título, Estoy listo para morir. De hecho, es el último ya del capítulo 22 que hemos estado analizando durante estas semanas. Bueno, ¿qué es la pregunta de los párrafos que vamos a estar viendo? Bueno, mire, vamos a ver la pregunta de los párrafos 15 y 16. Esta es la siguiente. ¿Qué profetizó Agabo y qué efecto tuvo en los presentes? Usted recordará que el apóstol Pablo viene hacia Jerusalén y al parecer todo indica que él va a tener consecuencias el llegar ahí. Así es que mientras Pablo está viniendo hacia Jerusalén, dice que se encuentra con Agabo. Y entonces, mientras los demás lo miraban, le quitó a Pablo el cinturón que llevaba puesto. Entonces Agabo la usó para amarrarse los pies y las manos. Y luego pronunció un mensaje impactante. Esto es lo que dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos al dueño de este cinturón en Jerusalén y lo entregarán en manos de gente de las naciones. Mire qué interesante respuesta de lo que profetizó Agabo cuando vio al apóstol Pablo. Esto usted puede responder. Ahora bien, puede complementar esa respuesta con otro comentario como el que se ve en el párrafo 2. Al oír esto, nosotros y los demás que estaban allí nos pusimos a suplicarle que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo contestó, ¿por qué están llorando y tratando de desanimarme? Pueden estar seguros de que no solo estoy listo para ser atado, sino también para morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Mire, muy interesante este asunto porque efectivamente Pablo ya sabía lo que iba a suceder, porque el Espíritu constantemente le decía que cuando él fuera a Jerusalén iba a sufrir este tipo de situaciones. Y sin embargo, a pesar de esta situación, pues de alguna forma las personas que querían a Pablo, que no querían que le sucediera algo malo, pues como cualquier ser humano actuaban de esa manera, pidiéndole que no fuera. Sin embargo, vamos a ver qué fue este asunto, porque Pablo en estos dos párrafos, 15 y 16, les contestó que no trataran de desanimarlo. Así es que, ¿cómo reaccionarían los demás al escuchar esto? Mire, eso es lo que vamos a ver en los párrafos 17 y 18. La pregunta menciona lo siguiente. ¿Cómo les demostró Pablo a los hermanos que estaban decididos a hacer la voluntad de Dios y qué hicieron? Bueno, mire, ahí tenemos dos párrafos, los cuales los dos los puede contestar junto, al igual que el anterior del 15 y 16, pero si usted contesta a lo mejor la primera parte, el primer párrafo, y deja que otro hermano complemente, pues ya ahí se tendrían dos explicaciones. Puede contestar cualquiera de los dos párrafos o puede contestarlo completo. La respuesta del primer párrafo refiere lo siguiente. ¿Por qué están llorando y tratando de desanimarme? Eso fue lo que dijo Pablo. ¿O por qué todo este llanto me parte en el corazón? De acuerdo a lo que está escrito en la Nueva Traducción Viviente. Pero igual que cuando habló con los hermanos de Tiro, Pablo no iba a dejar que lo convencieran. Más bien, les explicó por qué tenía que ir. Y eso es interesante porque de esa manera Pablo le estaba decidido a hacer la voluntad de Jehová y ahora les explicó por qué tenía que suceder eso. Ahora bien, ¿y qué hicieron entonces
los discípulos, que los hermanos del mismo Pablo en Cristo, ¿qué fue lo que hicieron? Dice el relato lo siguiente en el segundo párrafo. El relato dice, como no pudimos convencerlo, dejamos de insistir y dijimos que se haga la voluntad de Jehová. Así que, pues, respetaron la decisión de Pablo y dejaron de pedirle que no fuera a Jerusalén. Entendieron que tenía que hacerse la voluntad de Jehová. Evidentemente, aunque les doliera. Y así sucede, hermanos, realmente a veces por hacer la voluntad de Jehová, pues nos duele que ciertos hermanos partan, tanto físicamente como pues cuando mueren, ¿va? A veces nos duele, pero es esta situación como debe de suceder en el tiempo en el que estamos, en el sistema en el que estamos. Y también cuando los hermanos, no necesariamente cuando mueren, sino cuando se van a lugares que uno considera peligrosos, pues también uno sufre mucho. Por un lado, porque uno se acostumbra a los hermanos y cuando se van, pues no es algo agradable. Sin embargo, qué importante fue lo que ellos hicieron, dejar que se haga la voluntad de Jehová. Y así es. Esto fue lo que hicieron. Ahora bien, mire, vamos a pasar a el párrafo 19. Mire, aunque el párrafo 19 se ve muy largo en el segundo párrafo, porque igualmente puede contestar muy fácil lo que dice el primer párrafo, que son 2 renglones. En el segundo, que se ve mucho, mire, se ve mucho, pero en realidad es un relato de una experiencia que se menciona en este párrafo. Y las experiencias, pues son eso, son experiencias. Usted las lee o las escucha y las puede repetir porque son fáciles de recordar. Mire lo que dice la pregunta del párrafo 19. ¿Qué valiosa lección nos enseña este relato? Bueno, usted puede contestar el primer párrafo diciendo lo siguiente. Este relato nos enseña una valiosa lección. Nunca tratemos de convencer a otros de que no hagan sacrificios para servir a Dios. ¿Lo nota? Nunca hagamos eso, de tratar de convencerlos, porque muchas personas no sabemos por qué quieren ir a otros lados a servir, pero quien sí lo sabe es Jehová. Así es que evidentemente tenemos pues a los hermanos en alta estima y cuando se van pues es complicado, pero mire, dejemos que la voluntad de Jehová sea que ellos vayan a hacer lo que tengan que hacer y en algún momento regresarán si así tiene que ser. Claro, uno no puede dejar de sentir dolor, pero no los detengamos, hermanos, que se haga la voluntad de Jehová. Ahora bien, mire, fíjese por qué decimos esto. Vamos al párrafo 2, el cual usted también puede comentar, y es una experiencia. La puede leer directamente o la puede escuchar con un servidor. Mire, pensemos en el caso de Phyllis, una hermana de Inglaterra. Ella reconoció que se le partió el corazón cuando su única hija fue de misionera a África. Dijo, aunque estaba muy orgullosa de ella, saber que iba a estar tan lejos me ponía muy triste. Oré una y otra vez sobre el asunto, pero esa fue su decisión y nunca he intentado convencerla para que regrese. Yo había sido la primera en enseñarle a poner el reino en primer lugar. De ese entonces para acá, hermanos, ya lleva 30 años en el extranjero y todos los días le doy gracias a Jehová porque se ha mantenido fiel. Qué bueno es apoyar a hermanos que hacen sacrificios por servir a Jehová. Mire qué interesante experiencia, hermanos, muy interesante, porque así es. En ocasiones a veces ni es tan lejos, ¿no? Por aquí fue de Inglaterra hacia África, pero en ocasiones es de un
municipio a otro, o de un estado a otro, o hasta incluso de un pueblo a otro. Y pues sí se extraña a los hermanos por el tiempo, la forma en que son. Pero mire, dejemos que sea la voluntad de Jehová. No sabemos, a lo mejor Jehová es quien menea los asuntos y después pues puedan regresar. Y si no es así, no importa. El asunto es que ellos vayan para que puedan hacer algo en el lugar en donde van a ir. Mire qué excelente párrafo. Ahora mire, esto podemos verlo en la imagen. Mire, aquí podemos ver a la hermana del lado derecho cómo está en África, ¿verdad? A lo mejor como padre, pues es entendible en ese sentido, pues por las diversas circunstancias. A veces hasta van a territorios que políticamente son peligrosos, o van a lugares en donde pues quizás las leyes no sean tan benévolas como en el lugar de origen. Sin embargo, por hacer sacrificios para Jehová, vemos cómo efectivamente se ven felices, porque van a ir a un lugar en donde necesitan saber de Jehová muchas personas en este momento. Así es que mire, qué interesante imagen. Y también podemos analizar la que se ve del lado izquierdo. Mire, a veces podemos notar esto, ¿verdad? Cómo es que, pues, tenemos que animar a los hermanos, pues, muy posiblemente la mamá, el papá, hablando, conversando con su hija que está lejos, mandándole a lo mejor ciertas cosas que le pida. En fin, podemos notar muchas cosas con esto, hermanos. Y como dice el epígrafe, es mejor que animemos a los hermanos que hacen sacrificios por servir a Jehová. A lo mejor uno piensa que a la edad de los hermanos del lado izquierdo, pues ya están grandes, ¿verdad? Es como mejor que se queden en su casa, pero uno no lo sabe, hermanos. No sabe cómo es que Jehová los puede ocupar, no importando la edad. Ya sea que sean los padres de la hermana que están en África o que sean personas mayores que pueden ir a un lugar donde ellos consideran que pueden servir, sin lugar a dudas, Jehová lo sabe y los bendice por hacer este tipo de sacrificios. Ahora bien, mire, vamos a pasar a el siguiente subtítulo. Los hermanos nos recibieron con alegría, basado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículos 15 a 17. Ahora bien, estos párrafos corresponden, esta pregunta corresponde a los párrafos 20 y 21. ¿Cómo sabemos que Pablo buscaba la compañía de sus hermanos en la fe? ¿Y por qué lo hacían? Bueno, mire, puede contestar alguno de los dos párrafos. El primer párrafo, la contestación puede ser esta. En Tiro los habían encontrado a los hermanos en la fe. En Tiro los habían encontrado, está hablando de Pablo y los acompañantes. Y se habían quedado una semana con ellos. Así que encontraron a sus hermanos y dice Pablo que se quedó una semana con ellos. ¿Se imagina lo que pudieron platicar? Las experiencias que Pablo les pudo contar. Ahora mire, en Tolemaida los habían saludado y habían pasado un día con ellos. Así es que llegaron a Tolemaida, buscaron a los hermanos y pasaron un día completamente con ellos. Ahora en Cesarea habían estado varios días en casa de Felipe. Después algunos cristianos de allí los acompañaron hasta Jerusalén. Y donde uno de los primeros discípulos que se hizo al cristianismo y que Pablo le había predicado, llamado Mnasón, los hospedó en su casa. ¿Y qué bienvenida le dieron? Bueno, la Biblia dice, el relato que Lucas dejó escrito, dice que los hermanos nos recibieron con alegría. Nota entonces cómo en los lugares a donde van realmente se busca a los hermanos porque nos conocemos y cada uno de ellos son
hospitalarios y generosos con nosotros, pues eso mismo le pasó a Pablo. A donde iba, los estimulaba y ellos le correspondían. Ahora bien, mire, también puede contestar lo del segundo párrafo. Hablando del apóstol Pablo, dice lo siguiente: él, el apóstol Pablo, recibía mucho ánimo gracias a la compañía de otros cristianos. ¿Y por qué esto era importante, hermanos? Mire, continúa diciendo el párrafo. Y ese ánimo lo ayudó a enfrentarse a los crueles enemigos que más tarde quisieron matarlo. Eso, hermanos, es muy importante, efectivamente, porque nosotros no sabemos cuánto ánimo tenemos que necesitar en estos últimos días que son complicados y difíciles de manejar. Tener la compañía de los hermanos es lo que nos fortalece. En las congregaciones hacemos lazos de amistad con todos nuestros hermanos y no sabemos en qué momento todo ese ánimo se tiene que necesitar. Por eso, qué importante es que Pablo los estaba buscando, porque estaba buscando el ánimo que Jehová le daba por medio de ellos. Y era muy necesario, porque mire que Pablo tenía una situación complicada que afrontar. Así es que qué interesante información es esta, hermanos. Ahora bien, hasta ahí llegamos al final del capítulo 22, hermanos, que se tituló Que se haga la voluntad de Dios. ¿Qué fue, hermanos, lo que pudimos aprender en este capítulo 22 del estudio del libro? Mire, al menos aprendimos 6 cosas. La primera de ellas es que, al igual que Pablo, lo más importante para nosotros es hacer la voluntad de Jehová. Y así es, eso es lo más importante, lo fue para Pablo y para nosotros también lo es. Ahora bien, mire, también aprendimos un segundo punto interesante. Aprendimos a reflexionar en cómo Jehová nos ha bendecido y nos ha ayudado a aguantar las pruebas, y concordamos con las palabras de David escritas en el Salmo 34, 19, que menciona lo siguiente: muchas son las calamidades del justo, pero Jehová lo libera de todas ellas. Ándele, mire qué importante reflexión. Ahora también aprendimos en este mismo capítulo, hermanos, que una de las grandes bendiciones de estar en la verdad es que vayamos a donde vayamos, siempre habrá hermanos en la fe que nos reciban. Y es que todo el que ama a Dios y practica la religión verdadera tiene amigos en todo el mundo entero. Y mire que esto es real, hermanos. ¿Cuántos hermanos, primero localmente, después en el circuito, luego conoce otro estado y conoce otros hermanos y los va a visitar, se hospeda con ellos, y al revés, ellos vienen con usted? Y mire que literalmente hay hermanos que conocen de otros lados, de otros países, y se van con los hermanos a conocerlos y a conocer a otros hermanos. Mire qué bonita información. Ahora mire el punto 4 que aprendimos también en este capítulo. Hoy, la mayoría de las personas prefieren seguir la ley del mínimo esfuerzo, y por eso, pues buscan una religión cómoda y poco exigente. Pero Jesús dejó claro que sus discípulos debían tener una mentalidad muy diferente. Dijo: si alguien quiere ser mi seguidor, que renuncie a sí mismo, que tome su madero de tormento y me siga constantemente. Seguir los pasos de Jesús es lo mejor y lo correcto, pero no es lo más fácil. Así es, y a pesar de todo esto, Jehová nos da las fuerzas que necesitamos para realizar todas estas cosas. Así es que seguro estamos, como lo aprendimos en el Salmo 34, 19, de que Jehová libera al justo de todas las pruebas. Ahora mire, también aprendimos en el punto 5 que nunca tratemos de convencer a otros de que no haga sacrificios por servir a Dios. Sí, claro, vimos los familiares, los amigos de años, y es entendible, hermanos, que no queramos que los hermanos se vayan,
Pero hay que entender que a veces no sabemos por qué sucede y realmente Jehová sí. Así es que dejemos que los hermanos, mientras le sirvan a Jehová y sirvan a otros hermanos, eso va a ser excelente. Ahora también, por último, en el punto 6 pudimos aprender lo siguiente. Pablo siempre quería estar con sus hermanos, igual que nos pasa a nosotros. Él recibía mucho ánimo gracias a la compañía de otros cristianos. Así es que efectivamente Pablo siempre quería estar con sus hermanos. Y mire que esto es cierto, siempre buscamos la compañía de nuestros amados hermanos porque ellos nos infunden valor y confianza en Jehová. Así es que qué importante capítulo 22, hermanos, y esperemos que en esta semana hayamos sacado mucho de provecho de todas las partes de nuestra reunión entre semana, que corresponde a la semana del 17 al 23 de febrero del 2025. Bueno, pues nos estamos viendo primeramente, Jehová, ahora en el video de la revista Atalaya correspondiente a esta semana. Le deseo que pase muy buen día.